Ahora, de un experto, ¿no? Recordemos el objetivo de nuestro caso clínico. Entonces, el que lea no va a decir, no, pues el dibujo está feo, ¿no? Va a decir, el dibujo está ilustrativo y sí me sirve para lo que necesito hacer, ¿no? Lo que tengo un colega de cómo hacer una u otra cosa. Entonces, es una fotografía de algo común que se hace ahora, ¿no es cierto?, que es la corticotomía en un paciente de ortodoncia, ¿no? En este caso, yo, para explicar de mejor forma, por ejemplo, al odontólogo, perdón, al estudiante de odontología o al odontólogo que no sea ortodoncista o no sea cirujano, capaz los términos de RAP, de regeneración, de fenómeno osteoclasto, osteocito, osteoclasto, osteoblasto, capaz no le va a servir mucho, ¿no? Entonces, en este caso, hemos diseñado unos dibujos en los cuales nos muestran cuál es el comportamiento del hueso una vez que hacemos una corticotomía. Y el ejemplo que mejor he observado yo, este es un ponente que tuvimos chileno en Guayaquil hace 2 años, que nos enseñó algunos tips de corticotomía. Él, de forma verbal o oral, nos explicó que es igual que estar un barco anclado en el hielo, ¿no? Y el hielo simboliza lo que es el hueso y la corticotomía lo que hace es ocasionar que el hielo se vuelva líquido, pero a su vez ese proceso de líquido a hielo va a tardar un cierto periodo de tiempo y ese periodo de tiempo es el que mejor podemos avanzar con la ortodoncia y luego tenemos un proceso en el cual la dureza del tejido por lo general regresa al mismo estadio o mayor que el inicial. Entonces, es un esquema que le va a permitir, por ejemplo, si usted quiere hacer una contribución clínica docente de la corticotomía en ortodoncia, es un ejemplo que pudiera utilizar. Ahora, este es otro artículo que hemos hecho, hemos contribuido y nos han permitido participar en la revista Acto Ontológica Colombiana. Y luego de todo el estudio que hicimos de medir algunos cientos de imágenes, estas son las conclusiones que sacamos, ¿no? Entonces, si usted pone una tabla, la forma o los resultados, capaz para el lector no sea tan sencillo identificar. Pero si hace esto y lo pone en base a reglas, ¿sí? Puede usted dar un mejor criterio de lo que encontró. En este caso, es el tamaño máximo que encontramos de los conductos nasopalatinos en pacientes dentados, la forma, tanto en la parte superior, intermedio y base, y eso le permite al lector, cuando ve la tabla, ver a lo que es el dibujo y entender la forma del conducto y el tamaño en base a un esquema numérico, ¿no? En base a este, ¿no? Es lo que hicimos y lo otro es lo que se extrapoló. Ahora, hemos terminado un libro que pronto espero compartir con ustedes en base al tratamiento del canino retenido. Entonces, por cuestiones de la vida nos ha llegado muchos casos de este tipo, casos muy severos, muy complejos, y con la ayuda de ortodoncistas capacitados y hábiles de aquí, pues nos ha contribuido el doctor Vinicio, nos ha contribuido el doctor Ronald, hemos tenido casos conjuntamente con el doctor Daniel, casos que tenemos con la doctora Cris, con el doctor Vicuña, con el doctor Toledo, juntamente con el grupo de ortodoncistas, me han permitido colaborar con ellos y hemos tenido varios casos clínicos que van a estar no individualmente como artículos, sino parte de un libro ya. Entonces, había ocasiones en las cuales nos faltaba una foto y decidimos hacer esto, un esquema basado en dibujos, realmente es una forma sencilla que hacemos en el PowerPoint, basado en una matriz que nosotros mismos generamos y que nos permite ver una secuencia de lo que hicimos, aparte
de la redacción, ¿no? Y eso le permite al estudiante, al colega, al ortodoncista o al cirujano ver qué camino pudiera elegir en un caso similar. También tenemos la opción ahora de usar estereolitografías. En este caso es un estereolito que hicimos, la cortamos y la utilizamos para describir el patrón de fracturas mandibulares en uno de los hospitales. Otro tipo de esquema es sacado de la tesis mía, en el cual hicimos un poco cuál es el daño generado con las balas a nivel de las cavidades, y obviamente son dibujos sencillos que se hicieron para explicar esos fenómenos. La otra cosa que también siempre trato de indicarles a mis alumnos y a mis colegas es que nunca está de más hacer un curso de fotografía, ¿no? Ahora es mucho más fácil, hay varios cursos que hacemos en línea, pero siempre una buena foto va a hacer que inclusive el artículo sea más apetecible para el lector. Y lo otro que yo le indico es que, como en el caso que ve de ese artículo de los odontomas, que haga una foto que sea también ilustrativa y que nos permita entender el fenómeno. Entonces, en esta fotografía usted ve ordenados los dentículos de forma tamaño y longitud, ¿no? Entonces, nos permite también entender la parte numérica que observamos en cuanto a cuánto miden los dentículos, cuántos son y eso. Entonces, también la parte fotográfica es importante. Otro esquema ilustrativo de otro artículo que vamos a sacar en el libro, en este caso es un canino que dañó un central y se hizo un proceso en el cual se lo extrajo el central y se lo convirtió posteriormente con una técnica adhesiva el canino en central. Otras imágenes son importantes, imágenes, en este caso otro artículo que hemos hecho, de un tercer molar conformando un odontoma. Y este de aquí me voy a permitir unos segundos mostrarles cuál sería el proceso, que no es tan complejo, de generar un gráfico propio nosotros. Entonces, tenemos una herramienta en todos los PowerPoints, que es la imagen de formas, ¿sí? Entonces, esta imagen de aquí, hay varias opciones, pero esta es la más sencilla, nos va a permitir conformar un dibujo de forma simple. Voy a hacer más grande la pantalla para poder ver. Y en este caso he hecho un dibujo de la forma de un diente, ¿no? Entonces, esta imagen es basada en una plantilla, puede ser basada en una tomografía, en una radiografía, en un dibujo que encuentre usted, o puede usted inventar de forma desde cero, ¿no? Pero aquí un par de segundos, capaz, bueno, no me sale tan bonito, pero podemos generar un gráfico, en este caso parte del artículo que estamos haciendo del canino. También habla un poco de lo que es el recambio dental a nivel de la dentición primaria como causa de que el canino se retenga, ¿no? Entonces, en este caso podemos jugar un poco con los colores. Realmente es algo sencillo. Y bueno, y usted puede tener una imagen hecha, yo creo que en 20 segundos, que le va a permitir complementar un diagnóstico, complementar su caso clínico o mostrar una técnica quirúrgica u otra, ¿no? Que también es importante. No sé si, doctor Ramírez, contestamos algunas preguntas antes de ir a la tercera fase. No sé si ya tienen algunas dudas nuestros Bueno, Doc, no hay colegas. preguntas. Solo Eduardo Cruz, saludos desde México, doctor Palacios. Pero de ahí Muchas no, gracias, Eduardo. sí, de ahí no existen preguntas. Siempre, gracias. Bueno, todo lo que les he mostrado, nada de esto es trabajo propio, ¿no?
Todo es trabajo en equipo. El doctor Cruz también estuvo con nosotros, dio unas clases en odontología hace un poco más de 6 meses y todos trabajan en equipo. La mayor parte de esos artículos que hemos creado, los últimos, han sido en base a caninos, pero hemos tenido contribuciones con todas las áreas de odontología y algunas áreas también de la medicina, principalmente con los cirujanos de cabeza y cuello. Ahora, otra cosa que es importante en los casos clínicos es tratar de tener un pronóstico de mediano y largo plazo. Entonces, las personas que vieron esta película, pues yo al menos nunca me esperaba que ambos se casen luego de que el uno le rompe el brazo al otro, fue el culpable, ¿no? Entonces, a veces es difícil predecir el futuro, pero sí deberíamos tener un poco de pronóstico a mediano y largo plazo de qué le puede pasar a nuestro paciente del caso clínico, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Hacer el caso clínico y ver el paciente 10 años. Pero eso realmente es para un estudio de casos y controles, y nuestro caso clínico realmente lo ideal fuera que el paciente tenga un tiempo de inicio, un tratamiento y un tiempo dado de alta, y obviamente tener secuenciado algunos controles, ¿no? Pero a partir de ahí, nosotros tener una capacidad para predecir a mediano y largo plazo de qué le puede pasar. Entonces, también les pongo este gráfico, que en ocasiones le decimos al paciente, por ejemplo, que tenemos que hacer un control tomográfico a los 10 años para ver cómo está cómo está el problema de su queratoquiste, por ejemplo. Aunque pensamos que ese tiempo no va a llegar, pues va a llegar ese día. Y si encontramos algo que nos pudiera ayudar para hacer una actualización del caso clínico, también lo podemos hacer, ¿sí? Si vimos que tuvo éxito tal cosa, podemos decir, basado en el artículo hecho en tal año, observamos que esto y esto y esto, y contribuimos o actualizamos. La otra cosa que es interesante en la parte de la ciencia, a veces la verdad de hoy es la mentira del mañana, y a veces la mentira de hoy es la verdad de mañana, ¿no? Mucho se habló, por ejemplo, de lo que es el ibuprofeno y el problema con el virus, ¿no? Y que teníamos que enfrentarlo de un tipo de forma. Y ahora los estudios nuevos dicen que el problema principal es la parte de la coagulación, que el paciente se coagula, ¿no? Y de eso sufre a nivel pulmonar. Entonces, lo que fue una realidad súper obvia, tal vez hace 3 semanas, en cuanto a la patología, ahora está en duda y ahora he encontrado otro problema que es más importante, ¿no? Entonces, eso también va a cambiar un poco. Ok, respecto a lo que son las discusiones, esto es algo importante y la mayoría batalla un poco o de dificulta. Yo creo que es principalmente por el hecho de que esta palabra en el español no representa lo que fue traducido en el inglés, en el idioma anglosajón, ¿no? Entonces, nosotros siempre pensamos que discutir es pelear, ¿no? Es una discusión entre personas, entre amigos, entre esposo y esposa, entre novios, discusión en el trabajo, y realmente el término discusión lo empleamos mal. Entonces, es el significado que les traje en el inglés, que me pareció mejor que en español, que nos permite entender cuál es el significado de la discusión, ¿no? Entonces, nos dice que es el proceso o acción de hablar de un tema en forma ordenada para llegar a una decisión e intercambiar ideas. Entonces, con esa frase, las personas con las que hacemos los artículos ya se les abre la mente, ¿no? No es discutir, no es pelear, es un proceso o acción ordenada de alcanzar una decisión intercambiando ideas. Y esas ideas tienen que ser siempre pro y contra. No tenemos que tener solamente vistos buenos o decir si es así, sino también en ocasiones es muy importante la contraparte, ¿no? De los elementos cuando se presentan de forma negativa o va en contra de lo que hacemos para generar una nutrición, una discusión que sea nutrida, ¿no?
justamente la traducción correcta debería ser un poco comentarios o acuerdos, ¿sí? Y eso capaz nos abre un poco la mente de cómo deberíamos hacer la parte de la discusión. Ahora, en ocasiones, nuestra percepción o criterio difiere de los demás, ¿no? Por eso es que somos entes individuales que tomamos decisiones cada uno diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico, usted puede ver una cosa primero y otra cosa, ¿no? Entonces, si usted es un cirujano, lo primero que va a ver probablemente sea pues, un cráneo, ¿no? Y si usted es un estudiante o recién está formando, lo primero que capaz vea es una chica elegante de la época de los años 20, ¿no? Va a depender un poquito y eso también nos va a servir para nosotros comentar y dar algunas explicaciones. Otra cosa que es importante es revisar un poco de lo que vamos a hacer en la discusión, ¿no? Entonces, en este caso, la discusión va a generar algo que ya nos decían nuestros héroes de la infancia, para algunos, lo que es el Timón y Pumba, ¿no? Entonces ellos decían Hakuna Matata, ¿no? Pero bueno, nos decía que no nos importe nada prácticamente. Entonces, lo que tenemos que entender es que la discusión va a basarse en lo que se conoce del pasado, ¿no es cierto? Se compara un poco con el estudio que es el presente y se pretende dar una explicación de lo que vamos a tener en lo que es el pasado. Perdón, en el futuro. Entonces, otro dato importante, siempre deberíamos utilizar lo que es la primera persona, ¿sí? Utilizar lo que son los tiempos de forma correcta para llegar a una buena discusión. Deme un segundo. Se me bloqueó aquí. A ver qué pasó. Dos segunditos. No, estamos bien. Mil disculpas. Ok, perdón. Continuamos. Entonces, ¿cuál es la estructura que debería tener una discusión? ¿No? Básicamente la discusión debería tener una estructura en tres partes, ¿no? Debería tener un primer párrafo en el cual vamos a poner en contexto nuestro caso clínico y procedimiento. O sea, un resumen chiquito de cómo nos vino nuestro paciente y qué es lo que hicimos, para poner en contexto. El cuerpo, en el cual nos toca contar la secuencia del procedimiento, pero no solamente así, comparando cómo lo hace otro autor, o qué otra prueba pide otro autor,
o qué otro estudio pide otro autor, ¿no? Y al final deberíamos tener conclusiones, pero en forma de recomendaciones. Recordamos que la estructura del caso clínico no va a permitir una discusión como tal, sino al final de la discusión deberíamos colocar lo que son las recomendaciones. Igual, como les mencioné, en la primera parte tener una ubicación de cuál es nuestro caso, qué diferencias de los casos estándares, cómo diferenciamos nuestra técnica, en este caso basados en lo que es la técnica convencional, qué es lo que hemos modificado o una nueva técnica que hemos creado, ¿no? También debemos, en la parte de la discusión, tener una predicción, como les mencioné, qué va a pasar al paciente y poder predecir en el futuro qué problemas puede también encaminarse el paciente luego de un procedimiento, ¿no? Aquí, antes de saber los poderes de este niño, pensábamos que el mapache le iba a dar una buena pelea, pero al final el pobre mapache terminó huido, ¿no? Entonces, también un poquito predecir, de cierta forma, lo que pudiéramos encontrarnos en el camino a mediano y largo plazo. En el cuerpo de la discusión, deberíamos tomar diferentes artículos. Habíamos recordado que yo les indiqué que aparte de los 10 artículos iniciales que usted utiliza, debería usar 5 artículos propios para armar el cuerpo de la discusión, y la discusión no es más que utilizar diferentes autores de diferentes técnicas, diferentes años, y tratar de ponerles en contexto o a un mismo nivel para poderlos comparar, ¿no? En las recomendaciones, ¿qué deberíamos poner? Deberíamos poner principalmente qué imágenes recomendamos, ¿no es cierto? Tener un diagnóstico diferencial que deberíamos tomar en cuenta, qué otras opciones de tratamiento tenemos y otras posibles complicaciones que pueden haberse no presentado en nuestras manos, pero que hemos visto de colegas, o el riesgo es importante, ¿no? Errores que se presentan, no podemos generar una conclusión realmente o una regla en base a un caso clínico, ¿sí? Solo son recomendaciones porque es un criterio basado realmente en la experiencia de un profesional principalmente, y el seguimiento que tiene nuestro caso clínico tiene poco tiempo, y en ocasiones, aunque lo hagamos de forma perfecta, la información no es completa si no tenemos un seguimiento de muchos años, ¿no? Algo que repiten por lo general y he visto de manera continua es que en la discusión, por ejemplo, se pone muchos autores dicen, todos concuerdan, ¿sí? O sea, no le dan ni la culpa ni el crédito a un autor principal. Entonces uno, si quiere saber si realmente tuvo razón o no, o qué tan pesada o qué tan buena es la discusión, no puede saberlo, ¿no? Siempre deberíamos poner los autores y el estudio en el cual vamos a comparar durante la discusión, ¿sí? Y bueno, los tiempos también son importantes en el momento de tomar en los tiempos en los cuales hacemos la redacción, ¿no? Tener cuidado en el cual lo que es pasado, presente y lo que son redacciones de futuro, y también tener cuidado en las redacciones en hacer solamente de nombre personal, ¿no? De una primera persona, perdón. En la discusión, lo comúnmente encontramos es que repetimos los resultados, ¿no? Entonces, en ocasiones no deberíamos sino solamente poner en contexto el caso clínico, no deberíamos poner nada de historia, nada de antecedentes, y deberíamos poner algo muy minucioso en lo que es los síntomas, el mecanismo y la enfermedad, ¿no? Tenemos que entender que no es una repetición, sino es una síntesis para generar una discusión del trabajo. Entonces, no deberíamos tampoco citar muchos trabajos para aumentar la carga de la discusión, ¿no? Y tampoco deberíamos ir por caminos en los cuales damos explicaciones poco probables. Por ejemplo,
Luego de hacer una cirugía de un odontoma, tenemos que tener cuidado porque le puede dar una reacción alérgica al paciente por la anestesia. O sea, no tiene nada que ver con uno con lo otro y es poco probable que ocurra y tampoco llega al caso hablar de ese problema, ¿no? Que yo les recomiendo antes de enviar su artículo, ese es uno de los, otra foto que hicimos del Gran Cañón, es el doctor Moore, que nos ha contribuido en algunos artículos, es biólogo de la Universidad de Taylor, y justamente con él fuimos hace varios años al cañón y leyó un letrero que me pareció súper interesante, que decía, bajar al Gran Cañón es voluntario, pero subir es obligatorio, ¿no? Entonces, lo mismo aplica es cuando usted envíe el artículo, si envió con fallas, realmente no va a haber opciones de regresarlo, ¿no? El regreso va a ser, pues, negado o no aceptado, lo que queremos evitar. Ahora, cuando usted haya concluido con su artículo, lo ideal es que lo haga leer o que lo revise un colega del área, ¿no? Entonces, alguien que esté del área que lo lea, porque a veces los que redactamos pensamos que se da por entendido algunas cosas y no es cierto. Nada que no esté escrito se da por entendido. El primer paso, pedirle a un paciente que revise, un docente que revise nuestro artículo. El segundo es pedirle una revisión de alguien que sea especialista en el área. Por ejemplo, ahora tenemos unos casos en la revista que es sobre mediciones acústicas de la turbina. Entonces, ¿quién le toca revisar? Antes de enviarlos al par, voy a pedir que una persona que trabaja en audiometría lo haga para saber si es que los principios están hechos de una forma correcta. El segundo paso o el tercer paso sería pedirle que revise una persona que sea del área de la salud, pero que no sea especialista en el área. O sea, que tenga el artículo un nivel de entendimiento que lo pueda leer un estudiante o un personal del área de la salud, no de la especialidad. Y lo otro que siempre es importante es pedir a alguien que nos ayude con el aspecto de redacción, punto y coma, tildes, y eso también es importante. Pues les dejo con esta imagen. Es importante siempre tener fija nuestra mirada en los sueños y trabajar de día a día, aunque sea desde la casa ahora, para cumplirnos, ¿no? Que este tiempo que estamos dentro, bueno, la mayoría, que pueda ser para crecer, ¿no? Que nos permita crecer, aprender algo nuevo o de los proyectos que hemos estado, seguir avanzando, ¿no? Con eso me despido de la práctica y espero preguntas, por favor. Gracias. Bueno, Doc, bueno, por ahora no hay preguntas. No sé si alguien de los presentes desea hacer alguna pregunta. Última oportunidad. Bueno, tal vez si no hay preguntas, doctor Ramírez, hacerles una invitación. Ahora, bueno, estamos ya en la fase final de lo que es la publicación del nuevo número que sale en mayo, que ya estamos con el proceso avanzado en cuanto a los pares y la redacción de látex, pero tenemos en el mes, me parece que septiembre, el nuevo módulo de la revista, ¿no? Entonces, invitarles a los presentes que nos hagan llegar sus trabajos y si alguno de los presentes también nos quiere ayudar como par externo, también les agradecemos, ¿no? Ahí vi en algunos, en el chat, que algunos de nuestros pares externos se han conectado y también hacerles un extenso agradecimiento porque es un trabajo oculto que nosotros de este lado le agradecemos, pero a veces la comunidad científica no reconoce esa gente que nos ayuda a verificar que lo que publicamos esté de acuerdo y esté en base a los conocimientos actuales, ¿no? Entonces, a los pares que nos ayudan en la edición de la revista, un abrazo desde la distancia. Doc, ¿cómo está? Bueno, Doc, hay una pregunta. Dice, ¿cuántas personas recomienda poner en un artículo como autores? Bueno, tenemos unas normas por regiones, ¿no? Entonces, en nuestras autoridades
no sé si sea bueno o malo, pero la regla nos marca que si quiere que sea válido, debería ser el artículo con 4 autores, ¿no? Es la nueva regla que nos ha dado el Instituto de Educación Superior. Ahora, eso es simplemente si usted quiere que su artículo sea válido o sea curricularmente para escalafonar en algún trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué les he dicho a mis alumnos? Si usted quiere entrar, por ejemplo, a un posgrado en X o Y país, ese limitante es a veces menor, ¿no? Usted puede contribuir un artículo con 6 autores, pero ¿eso qué le va a hacer? Va a limitar que no puede usar el artículo para algo local, pero sí para entrar o aumentar su currículum para presentar en una universidad como puntos, ¿no? Ahí sí le aceptan hasta 6. Perfecto, Doc. Hay otra pregunta que dice, bueno, dice, muy buenas tardes. Le felicito, doctor, por su excelente conferencia. ¿Los artículos de casos clínicos necesitan permiso del Comité de Bioética? Ya, excelente. Ahí tenemos, obviamente, otro reglamento que ha estado cambiando en el Ecuador y varía un poco con los países, ¿no? Entonces, ahí me gustara, tenemos una conferencia programada para después, que es un poco de lo bioética, pero ¿qué le puedo adelantar? Todo manejo con pacientes tienen que tener una autorización de bioética, ¿no? Eso es realmente de cajón y es algo nuevo que hemos estado aprendiendo todos porque la ley ha cambiado. Ahora, ¿qué es ético hacer o qué era ético hacer antes de que haya esas leyes, digamos, por escrito? Usted con que coloque gráficos en los cuales sea imposible reconocer a un paciente, eso sería un poco de la privacidad que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no necesita poner toda la cara al paciente. Si tiene, por ejemplo, el odontoma compuesto, la imagen debería ser localizada. Si hace una panorámica, tiene que tener la precaución de la panorámica, pues quítale el nombre, ¿no? Todo lo que permita que nuestro paciente, el caso clínico, no sea reconocido. Ahora, ¿qué hacer si no podemos tener la parte del comité de bioética? Nos registramos, nos cerramos un poco, nos limitamos un poco y lo que deberíamos hacer es algo prácticamente una redacción incorporado con imágenes, ¿no? Eso pudiéramos utilizar. Por ejemplo, el artículo que hice en base a lo que es la predicción de los terceros molares no tiene el nombre de ningún paciente, ¿no? Y casi solo son imágenes. Entonces, ahí tuve que pedir una autorización para bueno, una autorización del comité de ética diciendo que no necesito permiso de los pacientes, ¿sí? Pero igual hubo que hacer el trámite. Perfecto. La siguiente pregunta dice, en publicación de reporte de casos, ¿también se debe colocar la contribución de los autores? Bueno, cuando hacemos, bueno, es una buena pregunta. Hay varias formas, ¿no? Tenemos lo que es el orden cronológico. En teoría, en los proyectos de investigaciones grandes, en ocasiones los importantes son el primero y en ocasiones el que cierra, ¿no? En artículos pequeños, realmente la importancia va desde el primero al cuarto, ¿no? En algunos concursos de trabajo dan importancia por ubicación, ¿sí? Si usted es autor, tiene un valor, ¿sí? Tiene, me invento, 2 puntos. Y si es un coautor en el puesto 1 o 2, perdón, 2 y 3, tiene un punto. Y si es un autor en el puesto 4, tiene 0,5. O sea, también categorizan. Y lo otro es al final, algo que hemos hecho en algunas ocasiones, previo hablando con la gente que nos ha contribuido, decirle, doctor, no sé, doctor Pepito, realmente a la revista que vamos a mandar solo podemos ir 5 y a usted le voy a poner en el agradecimiento, ¿no? Entonces tenemos un espacio en el agradecimiento donde podemos dirigir también esa persona que nos ha ayudado o ha contribuido con el trabajo. Perfecto.
La siguiente pregunta dice, doctor, buenas tardes, un gusto escucharle. ¿Existe un límite de tablas, fotos o gráficos para la redacción del artículo? Sí, es igual propiamente por cada revista, ¿no? Lo que más comúnmente yo he encontrado es que te limiten a 6 fotografías y 4 gráficos, ¿no? Pero obviamente puede usted utilizar el hecho de 6 imágenes, son un poco de espacio. Son imágenes pequeñas, no debería tener ningún problema. Por ejemplo, a esa revista que envié tenía limitante de 6 imágenes, pero hice lo siguiente, ¿no? Se lo voy a mostrar, que tal vez un tip que le sirva, si tiene que enviar una imagen 7 u 8, ¿no? A ver, ok. Entonces, esta, por ejemplo, a esa revista que envié, la recomendación es que tengamos 6 imágenes. Entonces, si se fija, no está el artículo completo y tiene más de 6, ¿no? Entonces, ¿cuál es un tip que le puedo dar yo? Es que cuando haga, puede fusionar ciertas imágenes para que la imagen sea como en grupo. Y ahí, obviamente, ciertos autores, ciertos editores le van a autorizar porque es como un juego de imágenes, ¿no? Pasar o sobrepasar los 6. Pero 6 es el promedio de imágenes autorizadas. Perfecto. Bueno, Doc, no tenemos más preguntas. Quiero dar un anuncio para hacerles una invitación a todos los presentes para el próximo martes a las 5 de la tarde. Vamos a tener una charla con el doctor Bolívar Delgado. El tema es sobre revisión sistemática. La publicidad se hará en la página de OActiva y de la página de la Universidad Católica de Cuenca. La publicidad para ingresar a la charla. Son todos bienvenidos. Bueno, doctor, ahí creo una pregunta más. Dice, buenas tardes, doctor Palacios, excelente charla. En el artículo se tiene que incluir el consentimiento informado que se realizó al paciente para publicar su caso. ¿Sabe que en teoría es algo que ahora tiene que darse por sentado o entendido que lo tiene, ¿no? Entonces, puede incorporar en el texto cuando sí. Por ejemplo, hay ocasiones, les voy a invitar, por ejemplo, hay un artículo que se llama colapso posterior de mordida, en el cual al paciente le dimos 3 opciones de tratamiento. Una quirúrgica, una rehabilitación y una de ortodoncia. Ahí justo para promocionarle a la cátedra de ortodoncia, le dije yo al paciente que obviamente el tratamiento que va con ortodoncia es el mejor, ¿no? ¿Por qué? No va a tener que desgastarse los dientes, sin número de cosas. Y él me dijo, doctor, yo soy una persona mayor, no quiero ponerme brackets. Y obviamente pues, le expliqué que la edad realmente no es una regla, ¿no? Dijo, doctor, yo entiendo que es lo mejor la ortodoncia, pero no quiero. Quiero que me haga esto y esto y esto, que les toca leer para ver qué es lo que hicimos. Entonces, ahí es muy importante decir, se le explicó al paciente el plan A, B y C, y el paciente aceptó el plan B, aunque se le explicó que el plan A era mejor por esto y por esto. El paciente aceptó el tratamiento. Entonces, ahí capaz sí es más importante colocar ese texto porque podemos presentar un artículo que me dice, no, pues hicieron algo que era mejor hacer esto, ¿no? Pero en ocasiones el paciente también decide, ¿no es cierto? Y eso, cuando el paciente decide y no elige la opción o la mejor opción, es súper importante ponerlo, ¿no? El paciente decide hacer esta opción, X o Y razón, y no se hizo la A, y redactar